El invitado de Drácula, Bram Stoker. Cuando empezamos nuestro paseo, el sol resplandecía en Múnich y el aire estaba lleno de júbilo de principios de verano. Justo cuando estábamos a punto de partir, Herr Delbrück, el maître d'hôtel del Quatre Saisons, donde me alojaba, se acercó sin sombrero al carruaje y, tras desearme un paseo agradable, le dijo al cochero que todavía tenía la mano en el picaporte de la puerta. Recuerda regresar antes del anochecer. El cielo parece despejado, pero un escalofrío en el viento del norte anuncia la probabilidad de una tormenta repentina. De todos modos, estoy seguro que no llegarás tarde. Sonrió y añadió: pues ya conoces la noche. Johann respondió con un enfático «Ja, mein Herr», y con un toque de sombrero. Se alejó enseguida. Cuando ya habíamos salido de la ciudad, después de indicarle que parase, le dije: «Dime, Johann, ¿qué pasa esta noche?» Se santiguó mientras contestó lacónicamente: «Walpurgisnacht». Entonces sacó su reloj, un objeto alemán grande, de plata y antiguo, del tamaño de un nabo, y lo miró con el ceño fruncido y un ligero encogimiento de hombros impaciente. Advertí que aquella era su manera de protestar respetuosamente por el retraso innecesario, y volví a sentarme en el carruaje tras hacerle una señal para que continuara. Se puso en marcha de inmediato, como para compensar el tiempo perdido. De vez en cuando, los caballos parecían levantar la cabeza y olfatear el aire con recelo. En esos momentos miraba a mi alrededor, alarmado. Aquel camino era bastante inhóspito, pues estábamos atravesando una especie de altiplano azotado por el viento. Mientras avanzábamos, vi un camino que parecía poco transitado y se adentraba en un pequeño valle sinuoso. Era tan tentador que, aún a riesgo de molestarle, ordené a Johann que parara, y al detenerse le dije que quería ir en aquella dirección. Puso toda clase de excusas y se santiguaba con frecuencia mientras hablaba, cosa que en cierto modo suscitó mi curiosidad, así que le hice varias preguntas. El cochero respondió con evasivas y miró repetidas veces el reloj en señal de protesta. «Bueno, Johann», dije finalmente, «quiero ir por este camino. No te pediré que lo sigas si no quieres, pero sí te pido que me digas por qué no quieres ir». Como respuesta, saltó del pescante directo al suelo. Luego, extendió las manos hacia mí en forma de súplica y me imploró no ir. Mezcló el inglés con el alemán lo suficiente como para que yo lo pudiera entender. Parecía estar siempre a punto de decirme algo, cuya simple idea sin duda le asustaba, pero cada vez se contenía y decía santiguándose: «Walpurgisnacht». Traté de razonar con él, pero era difícil hablar con un hombre cuya lengua no conocía. Sin duda, él tenía ventaja puesto que, aunque empezara a hablar en inglés, un inglés burdo y muy malo, terminaba poniéndose nervioso y volvía a su lengua materna. Y cada vez que lo hacía consultaba el reloj. Entonces los caballos se inquietaron y olfatearon el aire. Ante eso palideció y miró a su alrededor aterrado. De repente saltó hacia adelante, los agarró de las bridas y se los llevó 6 metros más allá. Le seguí y le pregunté por qué había hecho eso. Como respuesta se santiguó. Señaló el lugar que habíamos abandonado, llevó su carruaje en dirección al otro camino apuntando hacia una cruz y dijo, primero en alemán y después en inglés: «Enterrado aquí, enterrado el que se mató». Recordé la antigua costumbre de enterrar a los suicidas en las encrucijadas. «Ah, ya veo, un suicidio, qué interesante».
pero por mi vida que no entendí por qué los caballos estaban asustados. Mientras hablábamos, oímos una especie de sonido entre un aullido y un ladrido. Era a lo lejos, pero los caballos se pusieron muy nerviosos y a Johann le costó mucho tranquilizarlos. «Parece un lobo», dijo pálido, «pero aquí no hay lobos». «¿No?», pregunté, poniéndolo en duda. «No hace mucho los lobos viven cerca de la ciudad, ¿verdad?» «Hace mucho, mucho tiempo», respondió, «en primavera y verano, pero con la nieve sí se les ve más». Mientras acariciaba a los caballos e intentaba apaciguarlos, unas nubes oscuras surcaron el cielo rápidamente. La luz del sol desapareció y un soplo de viento frío pareció cernirse sobre nosotros. Pero tan solo era un soplo y parecía más una advertencia que un hecho, pues el sol volvió a resplandecer. Johann miró el horizonte bajo su mano alzada y dijo: «Tormenta de nieve, viene pronto». Después volvió a mirar el reloj y enseguida, sujetando las riendas con firmeza, ya que los caballos continuaban piafando y agitando la cabeza, se subió al pesante como si hubiera llegado el momento de reanudar nuestro camino. Yo, en cambio, estaba algo obstinado, y no subí de inmediato. «Háblame del lugar al que se va por ahí», dije señalando. Se santiguó otra vez y masculló una oración antes de contestar. «Es impío». «¿Qué es impío?», inquirí. «El pueblo». «Entonces, hay un pueblo». No, nadie vive allí desde hace 100 años. Me picó la curiosidad. «Pero has dicho que había un pueblo». «Había». «¿Dónde está ahora?». A continuación se puso a contar una larga historia en alemán e inglés, tan mezclado que no pude entender del todo lo que decía. Más o menos deduje que hace mucho tiempo, muchos cientos de años, allí habían muerto unos hombres, y los habían enterrado en sus tumbas. Pero se oyeron ruidos bajo las lápidas, y cuando abrieron los ataúdes encontraron hombres y mujeres con las mejillas sonrosadas, y la boca roja de sangre. Y apurados por salvar su vida, sí, y su alma, y volvió a santiguarse, los que quedaron huyeron a otros lugares, donde los vivos vivían, y los muertos estaban muertos, y no otra cosa. Estaba claro que temía pronunciar las últimas palabras. Mientras proseguía con su narración, se iba poniendo cada vez más nervioso. Parecía que su imaginación se había apoderado de él, y terminó en un paroxismo de terror total. Pálido, sudando, temblando y mirando a su alrededor como si esperase que una espantosa presencia se manifestara ahí mismo, a plena luz del sol, a campo abierto. Finalmente, sufriendo por la desesperación, gritó «Walpurgisnacht» y señaló el carruaje para que me subiera. Toda mi sangre inglesa hirvió ante eso, y apartándome dije: «¿Tienes miedo, Johann? ¿Tienes miedo? Vete a casa. Yo regresaré solo. El paseo me vendrá muy bien». La puerta del carruaje estaba abierta. Tomé del asiento de roble mi bastón, que siempre llevaba conmigo en mis excursiones vacacionales, y cerré la puerta, y señalé hacia Múnich antes de repetir: «Vete a casa, Johann. Walpurgisnacht no afecta a los ingleses». Los caballos estaban ahora más nerviosos que nunca, y Johann intentaba contenerlos mientras me imploraba con impaciencia que no hiciera tal tontería. Sentí lástima por el pobre hombre que se lo tomaba tan en serio, pero aún así no pude evitar reírme. Ya no hablaba inglés. Pese de su angustia, se le había olvidado que la única forma de que le comprendiera era hablando mi idioma, así que parloteaba en su alemán nativo. Comenzaba a ser un poco tedioso, y tras indicarle de nuevo que se marchara a casa, me di la vuelta para atravesar la encrucijada en dirección al valle. Con un gesto desesperado,
Johann dirigió los caballos hacia Múnich. Me apoyé en mi bastón y lo miré. Durante un rato avanzó lentamente por el camino, y entonces apareció en la cima de la colina un hombre alto y delgado. Podía distinguirlo a distancia. Cuando se acercó a los caballos empezaron a encapitarse y cocear, y después de relinchar de terror, Johann no pudo sujetarlos, y se desbocaron camino abajo, corriendo enloquecidos. Lo perdí de vista, y luego busqué al desconocido, pero descubrí que él también había desaparecido. Con buen ánimo, tomé el camino lateral que atravesaba el valle, cada vez más profundo, al que Johann se había opuesto, pero, por lo que veía, no existía el más mínimo motivo para dicha objeción, y me atrevería a decir que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo ni en la distancia, y desde luego, sin ver una persona ni una casa. Aquel lugar era la desolación misma. Sin embargo, no me percaté de ello hasta que al doblar un recodo del camino, llegué al disperso lindero de un bosque. Entonces me di cuenta de que la desolación de la zona por la que había pasado me había impresionado inconscientemente. Me senté a descansar y miré a mi alrededor. Me sorprendió que hacía mucho más frío que cuando emprendí mi caminata. Parecía haber una especie de suspiro en torno a mí de vez en cuando, y en lo alto, una especie de rugido apagado. Al mirar hacia arriba, advertí unas nubes grandes y densas que se movían rápido en el cielo, de norte a sur, a gran altura. Había indicios de que se avecinaba una tormenta en algún estrato elevado del aire. Tenía un poco de frío, y al pensar que se debía al hecho de haberme quedado inquieto, sentado después del paseo, retomé la marcha. El terreno por el que pasé entonces era mucho más pintoresco. No había nada llamativo que destacara en concreto, pero todo era una encantadora belleza. No tuve muy en cuenta el tiempo, y hasta que el ocaso se me echó encima, no comencé a pensar en cómo encontraría el camino de regreso a casa. El aire era frío y el movimiento de las nubes en lo alto ahora era más marcado. Iban acompañadas por un lejano sonido de paso apresurado, por el que parecía oírse a intervalos aquel aullido misterioso que el cochero había dicho que prevenía de un lobo. Por un momento vacilé. Me había propuesto ver el pueblo abandonado, así que continué y enseguida me topé con un amplio tramo de campo abierto, rodeado de colinas. Las laderas estaban cubiertas de árboles que se esparcían hasta la llanura, salpicando las pendientes menos empinadas y las hondonadas que aparecían aquí y allá. Seguí con la mirada el camino sinuoso y vi que giraba cerca de uno de los grupos de árboles más espesos y se perdía tras él. Mientras observaba, llegó una ráfaga de aire frío y la nieve comenzó a caer. Pensé en los kilómetros y kilómetros de inhóspito campo por el que había pasado y me apresuré a buscar refugio por el bosque de enfrente. El cielo se fue oscureciendo cada vez más, y la nieve caía cada vez más rápido y más densa, hasta que la tierra a mi alrededor se convirtió en una alfombra blanca resplandeciente, cuyos extremos más lejanos se perdían en una brumosa vaguedad. El camino era tosco. En las partes llanas de sus límites no estaban tan marcados como cuando atravesabas las zanjas, y al cabo de un rato descubrí que debía de haberme apartado de él, pues ya no sentía al andar la dura superficie, y los pies se me hundían en la hierba y el musgo. Entonces el viento se hizo más fuerte. Soplaba cada vez con más intensidad, hasta que me vi obligado a correr a adelantarlo. El aire se volvió gélido, y a pesar de mi esfuerzo comencé a sufrir. La nieve caía muy espesa y se arremolinaba a mi alrededor con tanta rapidez que apenas podía mantener los ojos abiertos. De tanto en tanto,
un fulgurante relámpago partía los cielos en dos, y gracias a los destellos vi delante de mí una gran masa arbórea, principalmente tejos y cipreses, todos bien cubiertos de nieve. Pronto estuve bajo el cobijo de los árboles, y allí, en un relativo silencio, oí una ráfaga de viento sobre mi cabeza. Enseguida la negrura de la tormenta se fundió con la oscuridad de la noche. Al rato la tormenta amainó. Ya solo llegaba en feroces soplos o ráfagas aisladas. En esos instantes, el extraño aullido del lobo pareció repetirse al oírse muchos sonidos similares a mi alrededor. De vez en cuando, a través de la negra masa de nubes a la deriva, se filtraba un extraviado rayo de luna que iluminaba la extensión y me mostraba que estaba al borde de un denso grupo de cipreses y tejos. Cuando dejó de nevar, salí del refugio y me dispuse a investigar con más detenimiento. Me dio la impresión de que, entre tantos viejos cimientos que había pasado, debía de haber aún alguna casa en pie en la que, a pesar de estar en ruinas, pudiera guarecerme un rato. Mientras bordeaba el bosquecillo, advertí que estaba rodeado por un muro bajo y enseguida vi una abertura. Allí los cipreses formaban un paseo que lo llevaba a un edificio cuadrado de algún tipo. Sin embargo, justo cuando lo vi, las nubes ocultaron la luna y avancé por el sendero a oscuras. El viento debía de haberse enfriado, pues me entró un escalofrío mientras andaba. Pero tenía la esperanza de encontrar un refugio y continué avanzando a tientas. Me detuve, pues hubo una repentina quietud. La tormenta había pasado, y tal vez en solidaridad con el silencio de la naturaleza, mi corazón parecía haber dejado de latir. Pero tan solo duró un momento, pues de pronto la luz de la luna se abrió paso entre las nubes para mostrarme que me hallaba en un cementerio, y que el objeto cuadrado ante mí era una enorme tumba de mármol, tan blanca como la nieve que la cubría y la rodeaba. A la luz de la luna le acompañó un fuerte suspiro de tormenta que pareció retomar su curso con un largo y grave aullido como de muchos perros o lobos. Quedé sobrecogido y asombrado, y noté cómo el frío aumentaba dentro de mí hasta parecer que me agarraba el corazón. Entonces, mientras la luz de la luna seguía cayendo sobre la tumba de mármol, la tormenta daba señales de renovarse, como si volviera sobre sus pasos. Impulsado por una especie de fascinación, me acerqué al sepulcro para ver qué era, y qué hacía allí sola en un lugar así. Di la vuelta y leí sobre la puerta dórica en alemán: Condesa Dollingen de Grantz, en Estiria. Buscó y encontró la muerte. 1801. En la parte superior de la tumba, al parecer, atravesando el sólido mármol, puesto que la estructura estaba compuesta por unos cuantos bloques inmensos de piedra, había una enorme punta o estaca de hierro. En la parte posterior, vi tallado en grandes caracteres rusos: los muertos viajan deprisa. Había algo tan extraño e inquietante en todo aquello que me indispuse y estuve a punto de desmayarme. Por primera vez, empezaba a desear haber seguido el consejo de Johann. Entonces me asaltó un recuerdo que llegó casi bajo misteriosas circunstancias y con una terrible conmoción. Era la noche de Walpurgis. La noche de Walpurgis, cuando, según la creencia de millones de personas, salía el demonio, cuando se abrían las tumbas y los muertos se levantaban y caminaban, cuando todo lo maligno de tierra, aire y agua se deleitaba. Aquel era el lugar que el cochero había rehuido particularmente. Aquel era el pueblo abandonado desde hacía siglos. Allí era donde yacían los suicidas. Y era el lugar en el que yo estaba solo, acobardado, temblando de frío en un sudario de nieve, con una tormenta salvaje cerniéndose de nuevo sobre mí. Eché mano de toda la filosofía,
de toda la religión que me habían enseñado y de toda mi valentía para no caer en un paroxismo de miedo. Y entonces, un tornado increíble estalló sobre mí. El suelo temblaba como si miles de caballos trotaran sobre él, y esta vez la tormenta llevaba en sus gélidas alas no nieve, sino granizo, que caía con tal violencia que bien podría haber sido lanzado por los honderos beales, un granizo que derribaría a golpes las hojas y las ramas, y hacía que el refugio de los cipreses fuera como estar bajo tallos de maíz. Al principio, corrí hacia el árbol más cercano, pero enseguida lo abandoné y busqué el único sitio que parecía ofrecer resguardo, el profundo pórtico dórico de la tumba de mármol. Allí, agazapado contra la enorme puerta de bronce, conseguí cierta protección de los golpes del granizo, pues en ese instante solo me alcanzaba el que rebotaba del suelo y el lateral del mármol. Cuando me apoyé en la puerta, se movió un poco y se abrió hacia adentro. El refugio, aunque fuera una tumba, era bienvenido en aquella despiadada tormenta, y estaba a punto de entrar cuando el destello de un relámpago en zigzag iluminó toda la extensión del cielo. Al instante, como hombre vivo que soy, cuando mis ojos se volvieron a la oscuridad de la tumba, vi a una hermosa mujer con mejillas redondeadas y labios rojos, que parecía dormir en un féretro. Cuando estalló el trueno en lo alto, me sentí como asido por la mano de un gigante que me lanzó hacia la tormenta. Todo fue tan repentino que, antes de poder darme cuenta del golpe, tanto moral como físico, el granizo ya me caía encima. Al mismo tiempo, tuve la extraña y dominante sensación de que no estaba solo. Miré hacia la tumba. Justo entonces hubo otro destello cegador que pareció alcanzar la estaca de hierro que coronaba la sepultura, y la recorrió hasta la tierra, haciendo estallar el mármol, derrumbándolo como en una explosión de llamas. La mujer muerta se levantó en un instante de agonía, presa de las llamas, y su amargo alarido quedó ahogado por el trueno. Lo último que oí fue aquel sonido espantoso, puesto que de nuevo me asió la mano gigantesca y me arrastró lejos, mientras el granizo me golpeaba y el aire a mi alrededor parecía retumbar en el aullido de los lobos. Lo último que recuerdo ver fue una masa vaga, blanca, moviéndose, como si de todas las tumbas que me rodeaban hubiera salido los fantasmas de los muertos amortajados, y que estuvieran cercándome a través de la blanca nubosidad del granizo torrencial. Poco a poco empecé a volver en mí, y después tuve una sensación de cansancio terrible. Durante un rato no recordé nada, pero fui recuperando mis sentidos lentamente. Los pies me dolían de manera atroz, aunque no podía moverlos. Parecían entumecidos. Tenía una sensación gélida en la nuca y por toda la espalda, y mis oídos, al igual que mis pies, estaban dormidos, aunque sufriendo un suplicio. No obstante, la sensación de calor en el pecho era en comparación deliciosa. Era como una pesadilla física, si es que se puede usar esa expresión, pues un fuerte peso en el pecho hacía que me costara respirar. Aquel periodo de semiletargo pareció durar mucho tiempo, y mientras desaparecía, debí de quedarme dormido o desmayarme. Luego sentí una náusea, como la primera fase del mareo en barco, y el deseo irrefrenable de querer librarme de algo, aunque no sabía de qué. Me envolvía una gran quietud, como si todo el mundo estuviera dormido o muerto, que se interrumpió por el quedo jadeo de una especie de animal que tenía cerca. Noté un roce áspero en el cuello, y después fui consciente de la terrible verdad, que me heló hasta el corazón y mandó la sangre disparada a mi cerebro. Un enorme animal estaba tendido sobre mí y me lamía el cuello. Temí moverme, pues un instinto de prudencia me aconsejaba quedarme quieto. Sin embargo, la bestia pareció advertir un cambio en mí.
puesto que levantó la cabeza. A través de mis pestañas, vi encima de mí 2 grandes ojos llameantes de un lobo gigantesco. Sus afilados dientes blancos brillaban en la boca roja abierta, y noté su aliento caliente, feroz y acre sobre mí. Durante otro lapso de tiempo, no recordé nada más. Luego, fui consciente de un bajo gruñido, seguido de un gañido, que se repetía una y otra vez. Más tarde, al parecer a lo lejos, oí un como varias voces gritando al unísono. Con cuidado, alcé la cabeza y miré en la dirección de donde procedía el sonido, pero el cementerio me tapaba la vista. El lobo continuaba aullando de un modo extraño, y un resplandor rojo comenzó a moverse alrededor del bosquecillo de cipreses, como si siguiera al sonido. A medida que las voces se iban acercando, el lobo gañía más rápido y más fuerte. Me daba miedo hacer cualquier ruido o movimiento. Se acercó más al resplandor rojo sobre el blanco manto que se extendía en la oscuridad que me rodeaba. De pronto, entre los árboles apareció al trote una tropa de jinetes con antorchas. El lobo se apartó de mi pecho y fue hacia el cementerio. Vi a uno de los jinetes, parecían soldados por sus gorras y sus largas capas militares, alzar su carabina y apuntar. Un compañero le dio en el brazo y oí la bala pasar zumbando por encima de mi cabeza. Sin duda, habían confundido mi cuerpo con el del lobo. Otro vio al animal mientras se alejaba sigilosamente y disparó. Entonces, al galope, los hombres avanzaron, algunos hacia mí y otros siguiendo al lobo mientras desaparecía entre los cipreses cubiertos de nieve. Al acercarse más, intenté moverme, pero no tenía fuerzas, aunque veía y oía todo lo que pasaba a mi alrededor. 2 o 3 soldados saltaron de sus caballos y se arrodillaron a mi lado. Uno de ellos me levantó la cabeza y colocó la mano sobre mi corazón. «Buenas noticias, camaradas», gritó. «Aún le late el corazón». Entonces me echaron brandy por la garganta, lo que me dio energía y fui capaz de abrir los ojos del todo y mirar a mi alrededor. Las luces y las sombras se movían entre los árboles y oí a unos hombres llamándose unos a otros. Se reunieron profiriendo exclamaciones de terror, y las luces destellaron mientras los demás salían del cementerio sin orden ni concierto, como hombres poseídos. Cuando los más rezagados se acercaron a nosotros, los que estaban a mi alrededor les preguntaron impacientes: «Bueno, ¿lo habéis encontrado?». La respuesta fue inmediata: «No, se fue muy deprisa. Este no es el lugar para quedarse y menos aún esta noche». «¿Qué era?», fue la pregunta formulada de varias maneras. La respuesta llegó también de diferentes modos e indefinida, como si los hombres se vieran impulsados a hablar, pero a la vez estuvieran contenidos por el temor de revelar sus pensamientos. Era eso, tartamudeó uno, fuera de sí por un momento. Un lobo, pero no era un lobo», dijo otro con voz temblorosa. «Es inútil intentar alcanzarle si la bala no está consagrada», comentó un tercero de una manera más normal. «Nos está empleando por salir esta noche. Nos hemos ganado con creces los 1000 marcos». «Había sangre en el mármol roto», dijo otro al cabo de una pausa. «Y el rayo no llegó allí. Y él... ¿está bien? Mírale el cuello». «Fíjense, camaradas, el lobo se tumbó sobre él para mantenerle la sangre caliente». El oficial me examinó el cuello y contestó: «Está bien, no le han atravesado la piel». «¿Qué significa todo esto? No lo habríamos encontrado nunca si no llega a ser por el aullido del lobo». «¿Qué ha sido de él?», inquirió el hombre que estaba levantándome la cabeza y que parecía ser del grupo el menos afectado por el pánico, puesto que sus manos estaban firmes y no le temblaban. En la manga llevaba el galón de suboficial.
Se ha ido a casa, respondió el hombre cuyo largo rostro estaba pálido y que temblaba de miedo, mientras miraba a su alrededor con temor. Ahí dentro hay tumbas suficientes en las que refugiarse. Vamos, camaradas, vamos, rápido. Marchémonos de este lugar maldito. El oficial me levantó hasta sentarme mientras pronunciaba una palabra de mando. Luego, varios hombres me subieron a un caballo. Él saltó a la silla de detrás de mí, me sujetó con los brazos y dio la orden de avanzar, y apartando nuestros rostros de los cipreses, nos alejamos cabalgando en una rápida formación militar. Mi lengua todavía se negaba a funcionar y me veía forzado a guardar silencio. Debí de quedarme dormido, ya que lo siguiente que recuerdo es estar de pie, sosteniendo por un soldado a cada lado. Era casi pleno día, y al norte una línea roja de sol se reflejaba como un sendero de sangre sobre el derroche de nieve. El oficial les decía a los hombres que no contaran nada de lo que habían visto, excepto que habían hallado a un extranjero inglés custodiado por un perro grande. ¿Un perro? Eso no era un perro, le interrumpió el hombre que había mostrado tanto miedo. Creo que reconozco a un lobo cuando lo veo. El oficial más joven respondió calmado. Digo que era un perro. ¿Un perro?, repitió el otro con ironía. Era evidente que su valentía se despertaba con el sol. Y señalándome dijo, «Mire su garganta». «¿Eso es obra de un perro, señor?» Por instinto me llevé la mano al cuello, y al tocarlo grité de dolor. Los hombres se reunieron a mi alrededor para mirar. Algunos se bajaron de sus sillas, y de nuevo volvió a oírse la voz serena del joven oficial. Fue un perro, como he dicho. Si decimos otra cosa, solo conseguiremos que se rían de nosotros. Entonces me montaron detrás de un soldado de caballería, y seguimos cabalgando hacia las afueras de Múnich. Me subieron a un carruaje que partió hacia el Quatre Seasons. El joven oficial me acompañaba al tiempo que un jinete nos seguía con su caballo, y los demás se marcharon a los barracones. Cuando llegamos, Herr de Bruck bajó corriendo las escaleras para recibirme. Era evidente que había estado mirando desde el interior del hotel. Me tomó de ambas manos y me llevó adentro, preocupado. El oficial se despidió de mí con un saludo y mientras se daba la vuelta para retirarse, al darme cuenta de su intención, insistí para que me acompañara a mis habitaciones. Tomando una copa de vino, le di las gracias a él y a sus valientes camaradas por haberme salvado la vida. Se limitó a contestar que estaba más que contento, y que Herr del Bruck había dado los primeros pasos para satisfacer a todo el equipo de búsqueda. Ante tal expresión ambigua, el maître d'hôtel sonrió, y el oficial, alegando tener otras obligaciones, se fue. Pero Herr del Bruck, ¿cómo y por qué los soldados estaban buscándome?, inquirí. Se encogió de hombros, como menospreciando su propio acto mientras respondía. Tuve la fortuna de conseguir un permiso del comandante del regimiento en el que serví para pedir voluntarios. Pero, ¿cómo supo que me había perdido? El cochero llegó aquí con los restos del carruaje que había volcado al salir corriendo los caballos. Pero seguro que no mandó un equipo de búsqueda solamente por ese motivo. «Oh, no», respondió. Pero incluso antes de que el cochero llegase, recibí un telegrama del boyardo del que usted es huésped. Y del bolsillo sacó un telegrama que me entregó y yo leí. El telegrama decía: «Bistris, cuida de mi invitado. Su seguridad me es muy preciada. Si algo le sucediera o se perdiera, haga todo lo posible por encontrarlo y garantizar su seguridad. Es inglés y por lo tanto intrépido. A menudo hay peligros en la nieve, con los lobos y la noche. No pierda un momento si sospecha que ha sufrido algún daño.
Recompensaré su celo con mi fortuna. Drácula. Mientras sostenía el telegrama en la mano, era como si la habitación empezara a dar vueltas. Y si el atento maître d'hôtel no me hubiera agarrado, creo que me habría desplomado. Había algo muy extraño en todo aquello, algo tan raro e imposible de imaginar que aumentó en mí la sensación de ser la víctima de unas fuerzas opuestas, y la mera y vaga idea parecía paralizarme. Sin duda, me hallaba bajo una especie de misteriosa protección. Había llegado de un país lejano, en el momento preciso. Un mensaje que me libró del peligro de quedarme dormido en la nieve y de las fauces de aquel lobo. Gracias por escuchar El invitado de Drácula, de Bram Stoker. Los espero en un siguiente video.